Bienvenidos a Día de Gallos. Vamos a platicar un tema serio, muy serio, que ha sucedido y que sigue sucediendo y parece no tener fin en el fútbol mexicano. Hablamos, Gallo, de corrupción, Sí. hablamos de trampa, Sí. Y que ha terminado esta Engaño. historia de engaño, y esta historia ha terminado en un asesinato. Es correcto. En esta semana. Vamos a hacer contacto, si te parece, Gallo, con Ignacio Suárez, el periodista mexicano que sacó a la luz pública toda esta investigación de lo que había sucedido en Veracruz. Nacho, te saludo con mucho gusto. Y lo primero que te pediría es, ¿podrías ofrecerle un contexto a todo nuestro auditorio de cómo empezó esto, cómo te enteraste y en lo que terminó esta semana? Y gracias, Miguel, Charlie, qué bueno. Qué gusto saludarlos, a la gente de Telemundo en Estados Unidos. Pues la verdad son de esas historias que como periodista hubieras querido nunca escribir. Cuando uno se entera de abusos sexuales dentro del deporte, lamentablemente es un tema que es recurrente, pero que no tienes muchas pruebas porque los padres, para evitar ser estigmatizados, los que lo sufren, prefieren quedarse en el anonimato. No fue el caso de Veracruz, no fue el caso de Bernardo N., ni de su padre, que cuando me contactaron y me contaron, lo primero que les dije, ¿están dispuestos a llegar a donde se tendrá que llegar porque van a ser estigmatizados? Y su padre me dijo sí. No por lo que pase con Bernardo, sino por los que vienen detrás, porque es una historia muy grave. Había la historia, las evidencias contundentes y flagrantes de abuso sexual de un tipo que se hacía pasar como promotor y que increíblemente era en ese momento y durante un tiempo atrás el fiscal de delitos sexuales contra menores de edad. ¿Contra quién se quejaban? No se podían quejar porque había que levantar una demanda contra este tipejo, este hombre que abusó de muchos menores, prometiéndoles un contrato, prometiéndoles que iban a llegar a la primera división, prometiéndoles que tenían que pasar por la tercera, por la segunda, por la primera división, que les hacía firmar un contrato a cambio de favores sexuales. Fue abominable, esto fue lo que sucedió. El padre, a diferencia de otros, no se quedó callado y desde el 2018 que denunciamos esto, hizo una denuncia, se fue a juicio, se lo retardaron y lo retardaron. Finalmente hubo una sentencia, fue vinculado a proceso a inicios del 2019. Se declaró culpable Ángel Fuentes, alias El Pato. Buscó un juicio abreviado para pagar y resarcir el daño. Y después este contubernio que hay entre los gobiernos, entre las autoridades, entre un fiscal protegiendo a un exfiscal, pues se fue dando. Se quedaron esperando justicia y este hombre siguió haciendo lo que hizo toda su vida, o lo hizo los 7, 8 años. Finalmente, en la semana pasada, sus últimas 3 víctimas terminaron asesinándolo. 28 puñaladas recibió el jueves pasado de 3 exjugadores. Un exjugador de Fuerzas Básicas de el América, del Necaxa, de nombre Osiel Armando G., otro Martín Barra de Guadalajara y Gaspar Manuel F. Ellos son los 3 inculpados, una historia que debió terminar totalmente diferente. Oye. Y terminó con el victimario siendo asesinado y sus víctimas van a terminar en la cárcel. Oye, Nacho, pero a ver, sí existe ya Ángel Fuentes, ¿no? Pero para que yo te pueda prometer que si te llevo a segunda, que si te paso a tercera, dentro debe de haber gente también vinculada a la cual también están protegiendo. Evidentemente, los argumentos y los testimonios que hay en esa averiguación previa hablan de un involucramiento de lo que era el Club Tiburones Rojos de Veracruz, de jugadores de directivos de la tercera división, de la segunda división, que manejaban estos equipos, porque evidentemente estaban en contubernio, en clara complicidad con este tipo Ángel Fuentes, para darle ese contrato que nunca cobraron, pero que servía como incentivo para estos jóvenes. Tu hijo hizo un espléndido reportaje que creo que deberían retomar en Telemundo
para ver lo abominable que fue este caso y que a final de cuentas terminó como no debió haber terminado, con un tipo que tenía que haber estado en la cárcel hace 2 años, va a terminar en un cementerio y 3 nuevas víctimas con la vida destrozada ahí en la cárcel. Estos 3 jugadores que dices, Nacho, fueron detenidos esta semana. ¿Hay ya una declaración, una confesión por parte de estos 3 exfutbolistas? Sí, hay la declaración de estos 3, de Osiel A, de Martín B, de Gaspar F. Las primeras declaraciones, Osiel Orlando, que jugó en América en la sub-20 y que fue despedido por hacer bromas y burla de un video feminista, terminó en el Necaxa y increíblemente vivía las últimas semanas con Ángel Fuentes en un asunto que era un escándalo nacional. ¿Por qué vivía con Ángel Fuentes? Porque le prometió un contrato con la nueva Liga Balompié en alguno de los 2 equipos que supuestamente existirán en esta liga, que es ficticia, pero de la que muchos hablan, y le prometió 100,000 pesos con tal de tenerlo ahí. Al final de cuentas algo salió muy mal y estos 3 tipos que salieron, estos 3 chicos que soñaban con jugar, el chico Martín David, que jugaba en Necaxa, era una gran propuesta, tenía grandes condiciones, salió a la banca en varias ocasiones, pues se quedará trunco. A ellos 3 los detuvieron en un auto Vento, que era propiedad del padre de uno de ellos, y en la cajuela encontraron una mochila donde encontraron ropa ensangrentada, producto del crimen, y lo más seguro que el próximo jueves sean vinculados a proceso. Fue increíble, pero yo no voy a disculpar a estos jóvenes de esto que hicieron, pero ¿hasta dónde tiene que llegar uno para lo que tendría que ser la autoridad? O sea, la autoridad tendría que haber hecho algo, no lo hicieron y tomaron justicia por su propia mano, algo que me parece muy malo y que, como bien lo dices tú, hoy, pues privados de su libertad, sin poder jugar fútbol. Pero, hijo, yo sí creo que las autoridades tendrían que ser mucho más enérgicas en este tipo de cosas tan puntuales. A mí yo me siento profundamente decepcionado porque hice 6 entregas de esta historia, me arriesgué, fui amenazado, era un exfiscal, tenía tratos con la policía ministerial, pero había gente que venía atrás tratando de cumplir sus sueños. Y aún así, esperamos que se hiciera justicia. Esto se hizo mediático, lo trató la cadena de Telemundo, lo trataron otras cadenas internacionales. Fue un tema que se hizo nacional, porque esto no es una exclusiva del Fantasma ni de nadie. Creo que esto lo teníamos que tomar todos como a final de cuentas sucedió. Tu hijo, te repito, hizo un cortometraje extraordinario y pensamos que iba a parar y que este tipo tendría que parar en la cárcel donde tenía que parar y terminó en el cementerio. Y 3 niños jóvenes destruidos con la vida de su familia, de ellos, por la impunidad que existe en México, porque evidentemente dieron muchas largas para que este tipo no fuera condenado, aún declarándose él mismo culpable, siendo vinculado a proceso. Eso es la enorme decepción. Esa historia tuvo un final trágico que pudo haberse evitado. Es justo lo que te iba a preguntar, Nacho. Ángel Fuentes fue vinculado a proceso. ¿Todavía no había sentencia en su contra? No estaban en espera de la sentencia porque cuando él lo declaran culpable, porque había evidentemente muchísimas evidencias, él se declara culpable para intentar un juicio abreviado, intentar reparar el daño, porque increíblemente, no porque esté bien la justicia, pero porque así lo marcan las leyes, no era un delito grave, el abuso sexual no es considerado un delito grave, y se declaró culpable para ir a una sentencia breve que pudiera existir en la reparación del daño. Ofreció 600,000 pesos por la reparación del daño hacia el abuso de Bernardo N. Y el padre de Bernardo N., de nombre Aurelio, le dijo al juez: señor juez, él está ofreciendo 600,000
pesos por la reparación del daño por el abuso sexual de mi hijo. Yo ofrezco los mismos 600,000 porque me deje 10 minutos en una celda solo con ese depredador. Y sacaron al padre de Bernardo N. Creo que todos lo hubiéramos hecho y terminó de una manera que no tenía que haber terminado si la autoridad hubiera actuado de manera justa y expedita. Terminó como tenía que terminar, cuando la autoridad no hace su trabajo. Porque dime, o sea, si nos ponemos en el lugar de ese padre, cualquiera diría cualquier cosa. Bueno, el tema es que no debió terminar así. No, estoy de acuerdo. Nunca debe de acudir a la justicia por su propia mano, es un acto... Pero te das cuenta, la justicia no hace nada, no pasa nada. De acuerdo, 100%. O sea, aquí estamos hablando, ¿no? Nacho, tú lo documentaste muy bien durante varias entregas de esta extraordinaria investigación. Había, digamos, esta sociedad, ¿no? Emocional, corrupta entre el ex fiscal y las autoridades vigentes. No, y la necesidad de los jóvenes de poder estar en primera división. Este ex fiscal, además, traficaba con los sueños, y este ex fiscal también, él tenía un familiar muy cercano, en primer grado, que era uno de los directores editoriales más importantes de Veracruz, Notiver. Es decir, las notas que en todos lados fueron nacionales, en Veracruz no se tocaron. Tenía una gran cadena de impunidad. Siguió haciendo lo mismo desde hace 1 año, 7 meses. Se dedicó a lo mismo. Tuvo nuevas víctimas y siempre se quedaron esperando justicia. De verdad, yo me siento profundamente decepcionado porque era una historia donde el victimario tenía que haber terminado en la cárcel y no sus víctimas en la cárcel como van a terminar. Correcto. Bueno, Nacho Suárez, seguramente todavía vendrán más capítulos de esta muy triste o muy tristes historias, ¿no? que han sucedido en el fútbol mexicano. Faltará conocer cuál es la sentencia, cuál es la argumentación legal de la parte defensora de estos 3 chicos, en fin. Así que estaremos muy pendientes de lo que suceda en este caso y, por supuesto, de tus publicaciones. Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cosa que te agradecemos, que siempre estás aquí con nosotros. Gracias, Carlos, y de verdad el reportaje de tu hijo, no porque estés ahí, fue extraordinario. Creo que vale la pena retomarlo para cuidar a los que vienen atrás. Esto ya no se pudo hacer, pero seguramente hay otros casos donde no se ha hablado. Gracias. Correcto, y esto nos lleva, Gallo, a una reflexión que tú querías establecer sobre la corrupción, sobre el dinero que se pide, sobre las oportunidades y este mundo ficticio que se ofrece. Es un mundo ficticio que aprovechan de los sueños de los jóvenes. Y los padres de familia, porque los futbolistas normalmente venimos de extracciones muy humildes, los padres de familia son capaces de vender cualquier cosa. Venden su coche, venden su casa, venden su comida, a veces se quedan sin comer y eso no existe, ni va a existir nunca. Esto no le pueden dar un peso a nadie, eso también existe. Que les piden dinero para que su hijo llegue, que les piden, como en este caso, abusos que de verdad me da pena y que hoy tenemos que entender que en este mundo la única manera es teniendo disciplina, buscando ser mejor cada día y esperar, teniendo disciplina, teniendo talento y, ¿por qué no, esperar ese golpe de suerte que requieren todos los jóvenes, los millones de jóvenes que buscan un sueño de ser futbolista? Y de veras, nunca es tardía esta señal. No dar dinero a nadie, no comprar un lugar en la primera división, no permitir que sus hijos vayan, ¿no? a lugares extraños y con gente extraña, con esta falsa promesa de llevarlos a primera división. El único camino para llegar a primera división, talento, disciplina y un poquito de suerte. A veces no llegan los que mejor juegan, sino los que tienen mejor actitud y disciplina. Bueno, gracias. Con esto despedimos Día de Gallo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.